El Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales, conocido como el CIPES, ha dado a conocer un informe realmente muy preocupante por las cifras que se detallan en relación al crecimiento exponencial de la pobreza en los últimos 12 meses en Argentina. Pablo Gallo es el director del CIPES. Bueno, contame cómo son estas cifras. Bueno, este informe es la última estimación que hacemos juntando dos datos. En primer lugar, los últimos datos que presentó hace un par de semanas la encuesta permanente de Gares. En ello podemos determinar los ingresos y los datos reales de los precios de los alimentos que son obtenidos a través de nuestro propio indicador, el índice barrial de precios, que releva el precio de la canasta básica de alimentos acá en la provincia de Córdoba y en 6 provincias más de la Argentina. Estamos hablando de que mensualmente nuestro indicador está relevando más de 25.000 precios distintos en más de 1.400 comercios. O sea, es una magnitud importante, medido en barrios de comercio, almacenes, verdulerías, carnicerías y también en grandes superficies, lo que nos da una idea de la realidad de lo que está pasando con los precios. Evidentemente, cuando nosotros ya señalábamos todos estos meses que el incremento en los precios iba a ser mella en los porcentajes de pobreza e indigencia, no nos estamos equivocando. Más el último mes, cuando tuvimos la oportunidad de estar acá e indicamos que aún, pese a la caída del consumo que se está registrando concretamente, los precios siguen aumentando y habían acumulado en el mes pasado un 4%. Sí, es la cifra, más o menos la cifra que acaba de publicar los dos del Interior, por ejemplo, es decir, que tienen su propio relevamiento también. Pero anualizado, tenemos un acumulado del 43% entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014. Es decir, faltando todavía 3 meses del año, porque se dice que la inflación va a ser del 40% allá por diciembre, pero en los precios, es decir, la cosa que la gente consume todos los días, el pan para llevarse a la boca. Y evidentemente, cuando hablamos de alimentos, si los alimentos por un lado crecen al ritmo que están creciendo y los salarios, los ingresos de las personas y de las familias también crecen, pero a un ritmo inferior que del aumento de la inflación, evidentemente eso no puede hacer otra cosa que una generación de estadísticas de pobreza e indigencia mayor a lo que teníamos. Así, en ese marco es como aparece este informe de CIPES de pobreza e indigencia a nivel general, donde da cuenta de esta percepción que veníamos teniendo, pero ya con datos. A junio del año pasado, en la Argentina, indica que la pobreza, creciendo al punto que está creciendo, ya suma un poco más de 13 millones de argentinos. Reitero, 13 millones. Es un porcentaje muy importante. Y representa el 31% de la población. Pero más preocupante que el número en sí mismo, indica la celeridad en lo que se está incorporando a esta masa nuevas personas en condiciones de pobreza, por cuanto nosotros también indicamos que en un breve periodo, que es en los últimos 12 meses, un año para atrás, a ese número de 13 millones se conformó incorporándole 2.200.000 personas. ¿Qué quiere decir? Que en un año, en 12 meses, 2.200.000 personas cayeron en la pobreza. Y ese sí es un dato alarmante, por cuanto en el momento donde más necesitamos datos sociales que puedan signar el impacto que está teniendo los problemas de la economía general, resulta que el gobierno nacional desde enero a esta parte ha decidido voluntariamente prescindir de los datos de pobreza e indigencia, en el cual ya no hace más estimaciones y tampoco hace más Claro, porque ya allí el dibujo es prácticamente imposible, Pablo, porque la gente lo sabe todos los días a eso. Está bien, pero entendamos que los datos, o sea, la generación de políticas públicas, principalmente en términos sociales, es imposible que se pueda hacer a ciegas, sin datos reales, veraces, fehacientes. ¿Qué tipo de políticas públicas hoy se están decidiendo? Es imposible saber, si no tenés la estadística es imposible saberlo. ¿Sobre qué? Si nosotros estamos indicando que con los niveles actuales de pobreza, evidentemente es hora de empezar a hablar de un problema que es el problema social que se está agudizando. Nosotros entendemos y compartimos las preocupaciones no solamente de los sectores empresariales, sino también de una parte muy importante de la población que ve peligrar hoy
su fuente de trabajo, que ve con mucho miedo cómo las suspensiones se están reiterando y empiezan a crecer. Nos llevamos 2 años de paratela de economía, llevamos 8 meses de recesión y ahora de caída inclusive del consumo. Pero todavía no entra, no ingresa a esta agenda pública y social el tema de la pobreza, por cuanto no hay forma de que todo esto que estamos hablando no impacte negativamente. Ahora, una situación como la que estamos describiendo, que seguramente se puede profundizar en los próximos meses, esperemos que en enero cambie la situación macroeconómica argentina, el problema con el sector externo. Ahora, si no es así, evidentemente una situación de este calibre, negada sistemáticamente, no puede tardar mucho tiempo en aparecer en la escena pública y social. Pero bueno, que está apareciendo, es decir, se lo ve todos los meses, me lo dicen los supermercadistas, lo dicen los representantes de los almaceneros, la forma en que la gente ha cambiado sus hábitos alimenticios, pero no es solamente, es decir, no solamente el pan vive el hombre, como dice la Biblia, es decir, no podemos estar pensando únicamente en alimentarnos, hay otros cuestiones básicas de la persona para que pueda desarrollarse como tal, que tienen que ser satisfechos. Y ustedes en la canasta alimentaria es tan solo lo que están viendo el aumento, pero si consideramos el ámbito general, el problema es mucho más grave de lo que aparenta, ¿no? Seguramente, la diferencia es que cuando hablamos de alimentos, hablamos de algo esencial para una familia. O sea, en términos de que van creciendo los precios y cada vez aumenta, bueno, una familia puede decir, bueno, ya no mando a mis chicos en un transporte, ya no voy el fin de semana al cine, dejo de comer afuera. Lo que no puede dejar es de comer en su casa. Claro. Eso no puede dejarlo, está atada esa situación. Puede hacer lo que ya hizo y viene haciendo hace 2 meses, que es decir, bueno, cambiemos de las primeras marcas a las segundas marcas, a terceras marcas, reduzcamos algún tipo de productos. Pero lo que está sucediendo ahora es que hay una retracción en el consumo. Encima. Y eso tendría que ser un dato muy serio para la política, para todos los que tienen una responsabilidad en la gestión, porque cuando se retrae el consumo, estamos diciendo que impacta negativamente y sobre el sector seguramente donde siempre caen los problemas y donde no hay solución, que son los niños. Si cae el consumo de leche, evidentemente claro, eso tiene que ser un dato tan preocupante o más que la caída de la actividad industrial en el sector automotriz, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que está todo absolutamente concatenado, Pablo. Háblame concretamente cuáles son las cifras que tienen ustedes de cuál es la canasta básica a partir de la cual se puede decir que una persona es pobre o no. Bueno, eso es muy interesante. Nosotros lo medimos a través del ingreso, con la misma metodología que usaba hasta enero el INDEC, en términos de los datos del pH y la metodología que utilizamos, nuestro indicador, el índice barrial de precios, solo que no utilizamos los encuestadores del INDEC, sino que utilizamos los propios vecinos del barrio que miden precios, los propios comercios donde habitualmente realizan... Miden el precio en la panadería, en la despensa, donde van en la verdulería de la esquina. Habitualmente, y aún así las diferencias son importantísimas, por cuanto nosotros establecemos hoy la línea de la pobreza, no hoy, para el mes pasado, en 6.200 pesos. 6.200 pesos es lo que requirió una familia tipo de 2 adultos y 2 niños para no caer en la pobreza, y 2.700 pesos la misma familia ahora para no caer en la indigencia. Entonces, cuando tenemos ese número, 6.200 pesos, y empezamos a relacionarlo con otros datos, por ejemplo, de ingresos de salario, y no datos del CIPE, sino datos oficiales, el gobierno indica que el salario promedio de los trabajadores en blancos, esos trabajadores que pueden discutir sus salarios porque tienen convenios y tienen paritarias, son los que están en mejor exposición, tienen ingresos en torno a los 7.000 pesos. O sea, están a 800 pesos de la línea de la pobreza. Y si a esos trabajadores le incorporamos los trabajadores en negro, eso se queda el 40% más, que están en 35 y 40% según se los mida, el salario promedio ya no es de 7.000, ya baja a 5.000 pesos. O sea, está por debajo de la línea de la pobreza que nosotros lo establecemos midiendo precios en barrios populares y los precios más baratos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí está el problema de la Argentina hoy. Tenemos un ingreso de los trabajadores generalizado que se caracteriza hoy porque está pauperizado
por la inflación. Y un poco más arriba, quienes tienen salarios dignos están pagando el impuesto a la ganancia. Esa es la situación que hoy tenemos y la que no se termina de blanquear. Yo por eso difiero cuando las centrales obreras ponen únicamente que el problema central de los trabajadores está en el cobro inconstitucional que se les realiza a través del impuesto a las ganancias. No. La gran mayoría de los trabajadores, su problema, aparte del impuesto a la ganancia, no es ese, sino que están cerca de la línea de la pobreza. Ese es el problema central y al que hay que abordar en el menor lapso posible. Las cifras incontrastables que tiene el CIPES, repetimos, están hechas en 7 provincias. 7 provincias. 7 provincias y son los productos más baratos. Eso es lo que realiza la compulsa, la encuesta que realizan los propios vecinos, la gente que consume. No traen el producto de primerísima marca, super premium, no, el producto más barato. Y con eso está esta canasta básica alimentaria por encima de los 6.000 pesos. Gracias, Pablo. Gracias.